estar nuevamente reunidos como iglesia de Jesucristo. Recuerden que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y en este sector o en este lugar, en esta congregación, somos parte de la iglesia de Jesucristo porque la iglesia de Jesucristo es universal. La iglesia es un cuerpo viviente, vivo, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. La vida celestial, la vida espiritual está en todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y le ha recibido y le ha entregado su corazón completo a Jesús. ¿Cuántos le han entregado el corazón completo a Jesús? ¿Cuántos le han entregado su mente a Jesús? ¿Cuántos les han entregado sus emociones a Jesús? ¿Cuántos le han entregado sus pasiones a Jesús? ¿Aló? Hay que entregarle a Jesús todo, todo, todo. Corazón, mente, emociones, voluntad, cuerpo. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Amén. Por eso lo que yo declaro que esta es una iglesia donde la gente se casa. Aló. Donde la gente se casa y se casa bien. Se casan y se casan bien para la gloria del Señor. Esa es la promesa que tenemos de Dios, de que Dios va a levantar familias inteligentes, sabias, que aman a Dios, que adoran a Dios y que sirven a Dios en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos lo creen así? Que Dios está levantando familias, hombres y mujeres y jóvenes y niños inteligentes. Por eso su deleite es inteligentísimo el hombre. Uno lo ve que ese hombre está pendiente a todo. Ahí donde tú lo ves, él está pendiente y canta con nosotros. Y a veces está comiendo y deja de comer por cantar. ¿No lo vieron hoy? ¿No lo vieron que mientras él estaba comiendo, fue a cantar y estaba comiendo? Lo mismo Eishani. Amén, Eishani. Amén. Ella también está pendiente. Y el Jeremy también, ni se diga. Eso no es. Tenemos un campeón aquí entre nosotros, el Jeremy. Porque Dios es el Dios de los campeones. ¿Dónde están los campeones? Entonces en este tiempo tenemos a Isaac. ¿Dónde está el señor Dominic? Oh, qué bendición el señor Dominic. Bueno, damos gracias al Señor por cada familia. Aquí hay unas mesas exclusivas determinadas para familias. Por eso están así, los amigos están juntitos, las familias están juntitas, pero todos somos parte y hacemos parte de la familia de Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos se sienten familia de Dios? Bueno, este es el mes donde nosotros estamos por dirección del Señor trabajando el tema, la familia. Le creemos al Dios vivo de que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y nosotros estamos dispuestos para el Señor, creyéndole de que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Está abierto? Ok, aquí está. Gracias, amor, por la ayuda. No encontraba mi sermón. Ok, entonces tenemos allí, seguimos con el tema de la serie Edificando la Casa. La serie Edificando la Casa, estamos en el mes de la familia. Dios nos ha hablado en confirmación a la visión y el objetivo y propósito de Dios con esta congregación. Esta congregación se llama Su Deleite. El fundamento bíblico está en Isaías 62:4, donde Dios le dice a su pueblo: nunca más te llamarás desamparada ni arruinada, sino que serás llamada mi Jexibá, o mi esposa amada, mi deleite. Quiere decir que el contexto bíblico, el fundamento bíblico es Dios amando a su pueblo como el esposo a la esposa, un concepto de familia, un concepto de
familia, donde la esposa se siente amparada y protegida por su esposo. Ese es el concepto de iglesia, por eso somos su deleite, el deleite de Dios, donde se construyen familias inteligentes. Por eso queremos ver familias adorando y sirviendo a Dios. Ahí usted ve que en su mesa hay un nombre de una de las tribus de Israel que representa una familia. Son familias allí, están marcadas proféticamente. ¿Por qué estamos así? Porque somos una iglesia apostólica y profética, somos proféticos. Y todo lo que manejamos acá, colores, decoración, todo es dirigido por el Señor en cuanto a lo profético, porque estamos marcando propósito y destino para ti y tu casa, para ti y tu familia, porque queremos que seas el hombre y que seas la mujer y que sean los hijos conforme al modelo de Dios para este tiempo, porque Dios va a levantar familias bendecidas y prosperadas, familias que van a alcanzar el éxito en la vida, en la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Dios está levantando hombres y mujeres inteligentes, esposos inteligentes, jóvenes inteligentes. ¿Dónde están los jóvenes inteligentes? ¿Dónde están? ¿Dónde están los solteros inteligentes? Amén, así es. Solteros inteligentes, solteras, hombres y mujeres que Dios va a levantar como familias poderosas en este territorio, para la gloria del Señor. Amén. Declara conmigo: gracias, Señor, porque estoy en tus planes. Gracias, Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Amén, lo creemos. Ok, siguiendo con la serie Edificando la Casa. Hoy el énfasis es ya no tu familia natural, sino la familia de Dios. Es decir, la familia mayor o la gran familia. La gran familia. Y qué bueno es entender ese concepto de que existe bíblicamente una familia, y es la familia de Dios. Y hoy lo vamos a mirar algunos principios, pero al mismo tiempo vamos a apropiarnos de esa verdad. ¿Qué Dios quiere? Que así como nosotros tenemos el concepto natural de familia, familia conformada ¿por quiénes? Por el padre, la madre y los hijos, sean propios o sean adoptados, o sean que se los entregó la tía o el tío, porque a veces pasa así. O Dios te trajo al seno familiar de alguien, o eres hijo natural también. Ese es el concepto bíblico de familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Amén. Y recuerden lo que Génesis 1:28 dijo. Y los bendijo Dios al hombre y a la mujer que había creado y que había formado. Los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla y enseñoréense de ella. Llenen la tierra. Dios estableció y constituyó a la familia, como la familia Salcedo. ¿Eso no es? La familia Salcedo con su prima Emily. Eso es una familia, así es. Entonces le damos gracias al Señor, porque Dios es el Dios de propósitos, y de propósitos claros, y eternos y seguros. Y qué bueno es que cada familia sepa a qué ha sido llamada como familia. Qué bueno es que tú y yo sepamos a qué Dios, el Dios eterno, nos ha determinado o predestinado. ¿Para qué Dios nos ha predestinado? ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te formó como individuo, pero también como familia? Qué bueno es saber a qué Dios llamó a tu familia. Y por eso es importante. Vuelvo al tema de los nombres de las familias, porque en el concepto de pueblo de Dios,
o familia de Dios, en el Israel del antiguo pacto, Dios, en el Israel, el antiguo pacto, Dios escogió a Abraham. De Abraham salió Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel, con la cual se conforma hoy la nación israelí. Los conocidos bíblicamente, los israelitas, los hebreos, los judíos porque vienen de Judá, de la tribu de Judá, pero los israelíes, como hoy se les conoce, de 12 tribus, 12 familias conformaron clanes, y estas tribus se multiplicaron, y al multiplicarse se convirtieron en millones, conforme a la promesa que Dios le dio a Abraham. Recuerda conmigo: Espíritu Santo, toma mi mente, toma mi corazón, llévate toda distracción, toda confusión. Y yo declaro, ponte la mano en la cabeza, yo declaro que mi mente es la mente de Cristo, y que la ayuda del Espíritu Santo es conmigo ahora. Rompo toda maldición, toda influencia infernal, y declaro que todo lo que Dios determinó para mí hoy se suelta, se desata. Lo recibo y lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Dios estableció al pueblo de Israel 12 familias, pero cada familia en Israel tenía un propósito. Cada familia en Israel fue marcada para un propósito y un destino dado por Dios mismo. ¿Sabías eso? Que las familias en Israel, cada una tenía una función y un propósito dentro de la nación. ¿Sabías que tu familia, yo y mi casa, tú y tu casa, la casa de todos, las familias de todos, en Dios tenemos un propósito y una función determinada desde la eternidad por Dios? Dios determinó que tu casa cumpliera un propósito dentro de la familia de Dios. Así como Dios lo determinó para Israel, también Dios lo ha determinado para ti hoy como la iglesia de Jesucristo. Hay una función, hay un propósito. Cuando hablamos de la familia de Isaacar, dice la Escritura que los de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Era una familia que conocía cuando los tiempos mudaban. Y era una familia que sabía hacia dónde direccionarse, hacia dónde tomar y saber hacia dónde dirigirse. Amén. Entonces, las familias deben saber hacia dónde van. Por eso se necesita la familia, la tribu de Isaacar. Se necesita gente entendida en los tiempos hacia dónde vamos. Amén. Necesitamos saber hacia dónde vamos como familia. ¿Qué familia te tocó a ti, Winnie? Neftalí, y tiene un significado allí. Eso fue direccionado por Dios. Porque íbamos poniendo, bueno, aquí la mesa tal, y cuando, bueno, aquí va esta, cuando miramos, cada familia. Claro, eso no quiere decir que esa va a ser la mesa exclusiva tuya, sino que cuando tú quieras rodarte y indagar, porque de eso se trata, nadie aquí es dueño de la silla ni de la mesa. Amén. Donde toque, a no ser que madrugue y tenga temprano para agarrar siempre la misma. Pero cada uno le tomó una familia. Por ejemplo, ya hablamos de la familia de Isaacar. ¿A qué se dedicaba? A conocer los tiempos. Pero hay algo más allí que lo define, no voy a entrar en detalles. Pero esta era una familia entendida, quiere decir que eran proféticos. Y dice la Escritura que ellos eran entendidos en los tiempos, y sus hermanos y sus familias les seguían el dicho de ellos, porque ellos sabían lo que Israel debía hacer. Eran los ojos de Israel. La tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos de Dios.
Por eso sus hermanos los seguían. De esa tribu habían 200 principales entre los de la tribu o la familia de Isaacar. 200 principales, quiere decir que como toda la tribu era entendida, habían 200 que eran los principales, los líderes, los más maduros, los más expertos. Pero toda la tribu era una tribu que entendía el concepto de los tiempos de Dios, sabían qué hacer en cada tiempo. Por eso usted como familia necesita estar conectada con Dios y estar conectada con la familia de Dios para que la voz de Dios resuene en la familia. Y cuando el padre habla, todo el mundo sabe hacia dónde ir. Aló. Ese es el concepto de familia. El padre habla, la madre comunica lo que se va a hacer en la casa. Bueno, hoy vamos a comer tal cosa porque esa fue la provisión que trajo su papá. Entonces vamos a comer un tremendo sancocho. ¡Wow! Tu deleite feliz. El padre habla, la mamá comunica porque está de acuerdo y la familia sigue el consejo. Que bueno, después del culto vamos para darle la vuelta a la isla o vamos a hacer actividad o vamos a hacer... Es decir, eso lo vamos a hacer. Lo vamos a poner de la hermana Luz, que ya tiene preparada un banquete con sofá nuevo y nos vamos a estrenar allá. Eso no es. Eso vamos a hacer. Porque hay una voz y todo el mundo está en conexión y está en unidad, está en bendición. Pero también en Israel había otra tribu, que era la tribu de Leví. Había otra familia, que era la familia de Leví. Leví se multiplicó. ¿Qué hizo Dios con Leví? Dios dijo: ustedes serán mis servidores en el templo, en mi casa. Ustedes serán mis sacerdotes. De ustedes saldrá el sumo sacerdote. Ustedes va a ser la familia consagrada y dedicada a mi casa. Ustedes no van a tener tierra. Ustedes no van a tener propiedades. Yo soy su propiedad y ustedes van a vivir en mi casa y van a comer de mi casa porque ustedes me van a servir única y exclusivamente a mí. A ustedes no les voy a dar herencia, no les voy a dar tierra. Su tierra soy yo. A las otras tribus cada quien recibe su herencia. Imagínense eso. Mientras todo el mundo produce, mientras todo el mundo conquista, mientras todo el mundo tiene tierra y recibe herencia, los levitas no recibieron tierra ni herencia. ¿Por qué? Porque Dios les dijo: yo soy su herencia. Ustedes van a vivir alrededor del templo, ustedes van a dedicarse a las cosas santas, mientras los demás vivan y hagan y produzcan y multipliquen. Entonces, Dios seleccionó cada familia para un propósito, pero había otra familia que era la familia de Judá, y de la familia de Judá vino la familia de David, de la cual viene el linaje de los reyes. Porque Dios determinó que de la tribu de Judá saldría el cachorro de león de la tribu de Judá, que es el linaje de los reyes. Entonces, entre las familias de Israel está la familia de los sacerdotes, la familia de los profetas, la familia de los reyes, la familia de los comerciantes, de los emprendedores, la familia de los jueces. My God. Dan, mira, oye, qué cosa tremenda. Mira dónde está ella, ve. La casi abogada. ¿En la familia de qué? De Dan. De Dan. ¿Y qué significa Dan? Ay. ¿Llamados a qué? A juzgar con rectitud. Y ella es abogada. Y mire por qué no se sentó en otra parte. Porque estaba ocupado para que te pudieras sentar allí. Eso no es. Entonces Dios es un Dios profético. ¿Por qué no revisas dónde estás sentado? ¿Y por qué no revisas qué significa tu mesa? A ver qué significa. Entonces Dios tiene propósito. Dios tiene destino para cada uno de nosotros. Y ese es un ejemplo para que podamos entender algo. De cómo Dios se mueve, de cómo Dios habla, de cómo Dios se mueve. ¿En qué familia te tocó a ti? ¿Ah? ¿Y qué significa Simeón? ¿El que qué? El que oye. Simeón deviene Simón, que significa el que oye. El que oye, el que tiene oídos. El que oye, el que tiene oídos para oír a Dios.
Y Juan Carlos es una familia que tiene oído para oír a Dios porque Dios te habla. Entonces Dios quiere que tú tengas los oídos abiertos para que lo oigas a Él y no lo que la gente dice, sino lo que Dios dice. El que tiene oídos para oír a Dios. Esos son ejemplos para que podamos entender el concepto de familia de Dios. ¿Qué te tocó a ti, Emily? ¿Qué mesa te tocó a ti? Hacer. ¿Y qué significa hacer? Oh, mira lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué Dios tiene para ustedes? Abundancia y prosperidad. Es decir, Dios tiene negocios. Mira eso. ¿Será que a la hermana le gustan los negocios? ¿El qué? Gozo, alegría. De cada familia porta un depósito de Dios. Es lo que quiero decirles en esta mañana a través del Señor. Que Dios tiene un depósito en ti. Dios tiene un depósito en ti. Algo que tú has recibido de Dios y que tú tienes para impartirlo a la familia de Dios. Que es útil en la familia de Dios porque somos familia de Dios. Así como Baston, el cuerpo tiene ¿cuántos miembros? Muchos miembros. Y cada miembro ¿qué hace? Cumple una función. Porque si tú sin ojos, ¿cómo harías? ¿Cómo haría el cuerpo? No vería nada. Sin oídos, sin manos, sin pies. Es decir, cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Cada familia tiene un propósito, tiene una función, tiene un objetivo. Así que todos somos importantes. Amén. Todos somos importantes. Dile que está a tu lado. Vamos, Whitney, dile, ¿cómo se llama el hombre? ¿Cómo? Darren. Con T. Taré. El papá de Abraham. Taré. Taré. Nombre bíblico de patriarca. Taré. Entonces, dile que está a tu lado. Dios tiene un plan contigo. Díselo. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. Contigo. Sí. ¿Dónde está Dominic? Llámalo. Dios tiene un plan contigo. Con tu familia. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Dile que está a tu lado, mírala a los ojos y dile, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque somos familia. ¿Qué somos? Familia. ¿Qué somos nosotros? La familia de Dios. Ahora, sigamos. Quiero que entendamos algo. Para que podamos entender el concepto de la familia de Dios, la familia de Dios, partamos de la base y del fundamento de la familia, que es Dios mismo. La base y el fundamento de las familias o de la familia es Dios mismo. Es Dios mismo. Es Dios mismo. ¿Por qué? Para nosotros, vamos a leer lo que dice, para nosotros los creyentes en Jesucristo, si alcanzas a ver tarea allí, ok. Para nosotros los creyentes en Jesucristo y estudiosos de la Escritura, ¿cuánto estudian la Escritura? Hoy estamos estudiando la Escritura. ¿Hoy qué estamos haciendo? Estudiando la Escritura, la Biblia. Dios no es solo en esencia. Dios no es solo en esencia. Dios no es solo en esencia. Aclaro. Dios es uno en esencia como único Dios.
Dios es uno en esencia, ¿como qué? Como único Dios. Quiere decir que antes de Él no hubo Dios, ni después de Él habrá Dios. Solamente existe Dios como el único Dios. Pero el concepto de Dios o el título de Dios, que significa ser supremo o soberano, en su lenguaje original, que es el hebreo, que fue el idioma que Dios escogió antiguamente para Él manifestarse a la humanidad y darse a conocer, escogió al linaje de Abraham, desde Adán, desde Set hasta Noé, Abraham y Jesucristo hasta nuestros días. Entonces, Dios escogió el idioma hebreo en el Antiguo Testamento, y en el Génesis capítulo 1, Génesis que significa principio, Génesis en el hebreo es Bereshit o principio o en el comienzo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea para creó y Dios, la palabra hebrea es bará, con B de burro, larga, como tú quieras, labial. Bará, que significa crear algo nunca antes hecho o existente. Es crear de la nada. Y tiene como único sujeto, en el hebreo, como único sujeto a Dios. Porque ningún ser creado puede crear nada. El único que crea es el creador. Y ese creador es Dios, el ser supremo. Por eso Él es el único sujeto que aparece después de Bará. En el principio Bará. Y cuando aparece la expresión Dios, dice en el principio Bereshit Bará Elohim. My God. Y hablando hebreo. Bereshit Bará Elohim. En el principio, Bará creó Elohim, Dios. Los Shamayim, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Bará Elohim. La expresión Elohim en el hebreo, Elo o él en singular significa el Dios en singular. Él significa Dios en singular. Pero cuando en el hebreo le anexan la H, I, griega, I latina y la M, es como agregarle la S en el español para pluralizar algo que estaba en singular. ¿Aló? ¿Sí me hago entender? Porque si yo digo taza, está en singular. Yo digo taza, está en singular. Pero si le agrego la S, ¿cómo que significa? Tazas. Ahora deben haber ¿cuántas tazas? Varias. No tiene número de cantidad determinada. Tazas son muchas, pero si yo digo taza es una sola. Pero cuando en el hebreo se dice Elohim, la traducción correcta sería ¿qué? ¿Dios o dioses? La traducción correcta sería dioses, porque está en plural, Dios en plural. Por eso el nombre revela que aunque Dios es uno y único en esencia, no es así en cuanto a personalidad. Escucha bien eso. No es así en cuanto a personalidad o a sujeto. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Elohim es plural. Quiere decir que la expresión Elohim
habla de la pluralidad de Dios. ¿Habla de qué? De la pluralidad de Dios. Cuando se estudia el hebreo, muy poco en el hebreo poco se define el concepto de Dios como Dios plural. Porque una de las cosas que Dios estableció a través del idioma hebreo y a través de la cultura hebrea, específicamente a través de Abraham, es que Dios es único y uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Es uno, dando a entender que es único. En el pensamiento hebreo no hay tal cosa como la pluralidad de Dios para los que no tienen la revelación de Dios. Pero ¿qué sabemos? Sabemos lo que Jesucristo enseñó y sabemos lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña de que Dios desde el principio comenzó a manifestarse en su pluralidad, en su pluralidad. Por ejemplo, cuando tú lees Génesis 1:26, ¿qué dice la Escritura? En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1:3 y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero en el versículo 26 de Génesis capítulo 1, dice la Escritura, y dijo Elohim. ¿Dijo quién? Elohim. ¿Qué dijo Elohim? Hagamos al hombre a nuestra, no dice a mi imagen, sino que dice a qué, a nuestra imagen, conforme a qué, a nuestra semejanza. Damaris, ahí hay una mesa para ti con tu esposo. Vamos a hacerlo así por causa de que llegó el señor Darwin. ¿Oíste? Entonces, por favor, hazte en una mesa con el señor Darwin donde tú quieras. Esto es profético. Esto es profético. No se preocupen que ellos son de la casa y ellos entienden. Amén, Violeta. Así que tómese una aromática y un café y sea feliz. Ok. ¿En qué quedé? ¿En qué estaba? ¿Cómo? A nuestra imagen y... Gracias, Hilary, que estás conectada. Entonces Dios, cuando Él habla, cuando a Él lo presentan como uno. Pero cuando Dios habla en plural. Lo normal, lo lógico y lo natural es que si yo soy solo, como persona, yo no hablo en plural, yo hablo en singular. Voy, hice, hago, haré. Pero si estoy contigo y con alguien más, ¿qué diga? Hagamos. Y aquí el hagamos no se está refiriendo a la compañía de ángeles, porque los ángeles, los seres creados no crean. ¿Aló? Y lo que Dios iba a hacer del hombre era algo completamente nuevo que nunca antes había existido en la tierra. Y Dios habla y dice, hagamos al hombre. Y dice, a nuestra ¿qué es? ¿Singular o plural? Es plural. A nuestra, pero mira lo que dice, imagen. Imagen es una sola. Porque la imagen de Dios es Cristo. Aló. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En Génesis capítulo 11, cuando el hombre se levanta a través del gobierno de Nimrod y toda la tierra tenía una sola lengua y toda la tierra tenía un mismo pensamiento y un mismo propósito de edificar una ciudad y levantar una torre, Babel, Dios dijo,
Ciertamente el hombre es uno solo y nada le hará desistir. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje. Descendamos y confundamos allí su lenguaje. Entonces Dios es el Dios que manifiesta su pluralidad. Manifiesta su pluralidad. Cuando viene Cristo, Cristo nos revela la esencia y la pluralidad de Dios. Y cuando vemos a Cristo, que Cristo viene diciendo: yo no he venido a glorificarme a mí mismo, sino que no busco mi propia gloria, sino la gloria del que me envió. ¿Quién te envió? El Padre. El Padre. Y viene Jesús y dice: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús viene manifestando, dando a conocer a Dios. La Biblia dice en Juan 1:18. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Qué dice Juan 1:18? Dice la Escritura que a Dios Padre nadie le vio jamás, porque no hay hombre en la tierra que vea a Dios y viva para contarlo. Pero podemos mirar en el Antiguo Testamento que hombres como Enoc, que hombres como Abraham, sí vieron a Dios, porque Dios se les aparecía y Dios vino hasta su casa, a la casa de Abraham, y se comió un sancocho que le preparó Abraham debajo de un enebro, de un árbol frondoso, al calor del día, y conversó con Abraham y 2 ángeles más. Allí vemos lo que llaman las epifanías o manifestaciones de Dios. Pero ¿quién era ese que pudo ver a Abraham y que no se murió? No era el Padre, era manifestación previa de Dios Hijo Jesucristo. Porque de todos los que se nos permite ver y a quien Dios revela hoy, es a su Hijo Jesucristo, el cual también es Dios. Entonces Cristo, Él viene revelando la pluralidad de Dios. Cuando usted va a Mateo capítulo 3, del versículo 14 al 17, usted se va a encontrar de que Juan el Bautista está bautizando, el bautismo para el arrepentimiento. En el tiempo de hacer teshuvá, arrepentimiento, venían al río Jordán y Juan el Bautista los bautizaba como señal de arrepentimiento de sus pecados, para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Mesías. Porque de eso se trataba el bautismo de Juan. Vino llamando al pueblo al arrepentimiento, bautizándolo para prepararlos para un encuentro ¿con quién? Con su Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Jesucristo. Eso hizo Juan el Bautista. Cuando Jesús vino al bautismo de Juan, dice la Escritura que Juan se le oponía, pero al final terminó bautizándolo en el río Jordán. Cuando lo bautiza y Cristo sale del agua, dice Lucas que Cristo comenzó a orar. Y cuando Cristo comenzó a orar después de haberse bautizado, dice la Biblia que los cielos les fueron abiertos. ¿Qué le fueron abiertos a Jesús? ¿Qué cosa? Los cielos. Los cielos no se abren para todo el mundo. Los cielos no se abren para todo el mundo. Los cielos se abren para los hijos de Dios. ¿Para quién se abren los cielos? Para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios que le creen a Dios y que le obedecen a Dios. Porque Dios dice en Deuteronomio 28, abriré mi buen tesoro, el cielo. Y Dios abre los cielos para los hijos que activan los cielos. ¿Dónde están los hijos que activan los cielos? My God, Eva Soma. Necesitamos una familia, hijos que activan los cielos, que se le abran los cielos, my God.
Los necesitamos en este tiempo, hijos que activan los cielos, que mueven los cielos. Y la obediencia y la fe en Cristo activan los cielos. Cristo obedeció, se bautizó, y cuando se bautizó, oró. Y cuando oró, los cielos les fueron abiertos. Y cuando los cielos le fueron abiertos, lo sobrenatural le fue revelado. Dice la Escritura que descendió el Espíritu de Dios. Escucha bien eso. Los cielos se abren. ¿Quién es Cristo? Jesús en la tierra es Dios Hijo, Dios hecho carne. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo, que es Jesucristo, que está en el seno del Padre, dice que Él le ha dado a conocer. Entonces Cristo vino a dar a conocer al Padre. Recuerde que Jesucristo, Juan 1:1 dice la Escritura, en el principio era el logos, el verbo, la palabra. En el principio ya Él era. Escucha bien eso. En el principio de todo lo creado, ya Cristo era. No vino a ser, ya Él era la palabra, ya Él era el logos, ya Él era el verbo. Y dice que este verbo, que este logo, que esta palabra, que era en el principio, dice que también que era con Dios. Escucha bien eso. ¿Que era con quién? Que era con Dios en el principio. Ya Él era el verbo y ya Él era con Dios. Y dice también Juan 1:1, y aquel verbo y el verbo era Dios. Escucha bien eso. ¿Y el verbo quién era? Era Dios, pero el verbo era con Dios en el principio. En el principio era el verbo Jesús era con Dios y Jesús era Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo desde antes de toda la creación. Aló, ¿sí me hago entender allí? Entonces Cristo es Dios eterno hecho carne, porque Juan 1:14 dice, y aquel verbo que era Dios, que era con Dios, que era en el principio, aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo ¿qué? Fue hecho. ¿Quién lo hizo? El Padre, Dios a través del Espíritu Santo. Cristo dice, me preparaste cuerpo. Le prepararon cuerpo para que el Hijo de Dios, Dios eterno, viniera a morar en un cuerpo de hombre, a semejanza de hombre, de Dios a hombre. Y aquel verbo fue hecho hombre. Y aquel verbo que es Dios, que era Dios, fue hecho ¿qué? Hombre. Cristo se hizo hombre siendo Dios. Aló. Ese es el misterio que no cabe en la cabeza de algunos, porque no entienden el concepto de la eternidad y de la pluralidad de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y lo vimos, Jesús. Entonces Jesucristo vino para darnos a conocer la familia de Dios, la esencia y la pluralidad de Dios. Por eso Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Cuando Cristo entonces se bautiza, dice la Biblia que los cielos le fueron abiertos después que oró. Pero una vez que los cielos se abren, dice la Escritura en Mateo capítulo 3, versículo 14 al 17, dice que descendió sobre el verbo hecho carne, Dios hecho carne. ¿Descendió quién? Dios, el Espíritu Santo, vino sobre el verbo. Dios, el Espíritu Santo, vino sobre el Cordero. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Vino en forma corporal o visible o entendible, comprensible para el ser humano, como una paloma. No es que Él sea una paloma, sino que vino en figura como una paloma. Vino como una paloma. El Espíritu de Dios descendió del cielo y vino como paloma y reposó sobre Jesús, dando a entender que Cristo era el ungido, dando a entender que Cristo era el Hijo de Dios hecho carne y que Él vino para ungirlo. Aló. Isaías capítulo
11 y capítulo 61 lo dice, donde el Hijo de Dios Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el linaje de David, sería ungido con el Espíritu Santo y fuego. Sería ungido por Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo vino con poder sobre Cristo para llenarlo y testificar de que Él era el Hijo de Dios ante los ojos de Juan el Bautista, para que Juan el Bautista dijera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y presentarlo a Israel. ¿Aló? Entonces Cristo el Hijo es confirmado a través de Dios el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que se movió en Génesis 1:2 sobre la faz de las aguas era el mismo que venía sobre Cristo y reposó sobre Cristo. Ahora vemos a Dios Hijo, ahora vemos a Dios Espíritu Santo. Pero también dice la Escritura allí mismo: entonces se oyó una voz, ¿dónde? En el cielo, en los cielos, se oyó una voz que dijo, ¿qué dijo esta voz? Tú, como si apuntara con un dedo, tú, después que vino el Espíritu y después que reposó el Espíritu, sobre quien reposó el Espíritu y vino el Espíritu Santo, Dios habló, el Padre habló desde los cielos y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Tú eres qué? Hijo. Y si Él lo llama hijo, ¿quién es Él? ¿Quién me regala un toquecito de felicidad? Y a su nombre. Mira lo que la Escritura dice. Entonces el Padre dice: tú eres mi Hijo amado. Dios Padre hablándole a Dios Hijo en la tierra, sobre quien envió su Espíritu para sellarlo y marcarlo y testificar de que Él era el Mesías, el ungido. Así que a los ungidos, a los hijos de Dios e hijas de Dios, quien lo confirma y los afirma y quien testifica de ellos es Dios el Padre, porque el Padre es el que afirma, el que confirma la identidad de los hijos. El título, la posición, la función, el propósito y destino viene del Padre de familia, viene del Padre de la familia de Dios. Por eso tú tienes que prestar oído a lo que Dios está diciendo. No te me distraiga. Hello, my God. Es Dios el que te está confirmando. Es Dios el que está afirmando propósito y destino. Es Dios el que está diciendo para qué te creó, para qué te formó, para qué te tiene en esta tierra como individuo, pero también como familia y como iglesia. ¿Aló? Este es mi Hijo amado. Lo primero que el Padre le imparte a su Hijo a través de su testimonio es que lo ama. ¿Aló? ¿Qué es lo primero que Dios nos dice a nosotros que nos hace falta a todo ser humano? Si a Cristo, su Hijo, fue lo primero que le dijo, lo que le anunció, ¿cuánto más tú y yo necesitamos las mismas palabras de Dios, de que Dios nos afirme? Porque las palabras de amor del Padre son las que llenan. Oh my God. Por eso es que hay tanto corazón vacío, porque el Padre nunca le dijo al hijo, a la hija: hijo, hija, tú eres mi hija, mi hijo amado, yo te amo, yo te amo. No, muchos lo que recibieron fue rechazo, abandono, vituperio, descalificación y desaprobación. Nunca les dijo: yo te amo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Pero Dios el Padre está aquí, Eva Shama, para decirte que Él te ama y que tú eres su hijo, su hija amada. Aló. El que te ama es el Padre. El Padre ama al Hijo, dice la Escritura. El Padre te ama. Y así como le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado, Dios también te dice hoy: tú eres mi hija, mi hijo amado. Porque así como Jesús, también nosotros. Jesús lo dijo: el Padre los ama, así como con el mismo amor con que Él me ha amado, los ama a todos ustedes. Aló. Así que así como el Padre, tal como el Padre ama a Jesús, tal el Padre te ama a ti. Con el mismo amor, con la misma esencia, con el mismo propósito.
para afirmar, llenar tu corazón y tus vacíos, porque escrito está: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Complacencia es agrado, complacencia es deleite, complacencia es cuando no te descalifican ni te desaprueban. Es que tú no sirves, es que tú nunca vas a hacer nada, es que tú nunca vas a lograr nada, es que tú vas a hacer esto y esto y esto, aquello y aquello, y nunca vas a llegar a hacer nada. Eso se llama descalificación, se llama desaprobación y se llama deshonra en la identidad. Pero cuando un padre amoroso y tierno le dice: hijo amado, hija amada, tú vas a hacer, tú tienes, para ti hay un propósito, para ti hay un destino, tengo lo mejor para ti tengo buenos pensamientos, como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Cuando, my God, cuando tú oyes lo que Dios dice, que Dios tiene para ti un buen final, que Dios tiene para ti un propósito que es bueno, que el Padre tiene planes buenos para ti, que el Padre tiene planes de prosperidad para ti, habrá un buen final para ti, habrá un buen destino, habrá un buen futuro de éxito y garantía. Tú dices: ese es el Padre Basoma. El verdadero Padre te declara propósito y destino. El verdadero Padre te declara el bien que tiene para ti. El verdadero Padre te dice: te va a ir bien. El verdadero Padre profetiza sobre ti y te dice lo que ha de esperarte. Yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ti, de shalom, de paz, para darte el fin que tú esperas, para darte un buen futuro. En pocas palabras, habrá un buen futuro para los hijos. Ese es el plan de Dios, un buen futuro para ti. ¿Qué me espera? Me espera un buen futuro. ¿Tienes miedo del futuro? Dios dice: habrá para ti un buen futuro. ¿Habrá para ti un qué? Un buen futuro. Dile que está a tu lado: no temas, amor mío, porque a nosotros nos espera un buen futuro. Aquí no va a haber divorcio. Vamos, decláralo así. Aquí no va a haber divorcio. Aquí lo que va a haber es felicidad en Dios. Aquí no va a haber divorcio. Aquí lo que va a haber es un buen futuro. Aquí lo que va a haber es bendición. Aquí lo que va a haber es prosperidad de Dios. ¡Aló! My God. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y si usted lo cree y lo declara y se proyecta hacia el buen futuro de Dios para usted, eso le va a pasar. Porque el que camina en lo que Dios dice tendrá los resultados que Dios dice. Así que hagamos lo que Dios dice. Hagamos lo que Dios dice. Isaac, no te distraigas. Te puse allí no para que te me distraigas. Si te sigues distrayendo, te cambio de mesa. Si no, llamo a la hermana Beatriz, que te llame ahora mismo desde Barranquilla. Dile que está. Ven acá. Solo sé que te llamas Taré. Levanta tus manos. Quédate ahí, allá abajo. Estoy ministrando acá arriba. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Buen amor. Espíritu de Dios. Rebashata la vaquia. Rebocanda baiseitere. Oh Rey de Gloria. Shendarabakai. Rebashemakai. Ishitarabakai no rebokoto. Setabo rebeante boseini. Inetoi rebokai eseino. Seiteina reboko. Dice: desde el principio te llamé. Shomo tarabaka tarabaka. Shetorabaka tarabaka. Veo mucha similitud entre el llamado de Abraham para él. Recuerda las palabras de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti
una gran nación. Ayabas trebocanda baiseinibo. Seiteina alasteino. Porque he puesto mi corazón en ti. Y trabandeigo basteino. No temas. Y bastabo barei. Lo que estás viendo hoy Y le estoy bramo. va a cambiar. Le hastribievo. Hay veces que sientes las situaciones difíciles. Robasino Y toy. el Señor te dice, búscame. Y mombraman seite. Porque yo abriré caminos Lebrata en medio de las soledades. Y brando voy craba. Lo que ha sido difícil para ti, Sheiteino robo. yo quito todo lo que impide. Leisto maike. Yo abro caminos. Shaistrobaque. Yo cambio tu lamento. Y toy berebaco. Yo cambio tu entorno. Shalata calles. Porque yo te llamo Resteino. para que me sirvas. Istiano bara. Pero para que me sirvas con firmeza. Shostrabaqueino. Para que te alinees conmigo. Yusei cabo. Yo soy el Dios que te llama Y labrante y te ha marcado. Shastino vaca. Tus pies se harán ligeros. Lebrondo Tus baike. proyectos se cumplirán. Restamo cala. Porque tienes proyectos. Shenato baike. Y yo lo sé. Abombremendo voise. Yo abriré puertas. Shostrabaquino. Solo entrégate a mí. Shumeleiko No ama. pelees solo. Ilasteino aba. Levántate. Shemeleiko ama. Come mi palabra. Libra bastoino. Yo libraré batallas en pro de ti. Iobobara. Tu pasado, Ilasto abiakia. suéltalo. Listrubaikino. Suelta tu pasado. Lehastamaleico. Porque el pasado pesa. Ilabramatoboco. Pero yo Anahaisobo. te doy esperanza. Shoiwababaika. Yo te doy esperanza. Lahasto. Yo cambiaré todas las cosas. Lahasto. Y te voy a usar. Dondaiki. Porque te amo. Te dice el Señor. Yo veo en ti lo que los hombres no alcanzan a ver. Yo veo en ti lo que ni tú mismo sabes que cargas y portas. Porque cuando muchos se han levantado en contra de ti para hacerte la vida imposible, el Señor te dice, yo te he librado de aún la muerte. Yo te he guardado por las calles. Yo te he librado aún de amigos que se han levantado en contra de ti en lo escondido, que han hablado de ti. Chocoy, que tendré bequeña. Pero te he guardado porque te tengo por un propósito, te dice el Señor. Y aunque se hace lejana el cumplimiento, el Señor te dice, yo acelero los tiempos. Yo tengo bendiciones para ti, te dice el Señor. No endurezcas tu corazón, porque yo te hablo hoy, y yo sanaré tu corazón, de cosas que has vivido, y necesitas perdonar, porque hay un nuevo comienzo, y yo soy el que levanta y promueve, suelta tu pasado, te dice el Señor, lo que te dañó, lo que te afligió. Porque yo te quiero usar, pero el Señor te dice el pasado pesa, y yo te abro puertas y tengo algo mejor para ti, te dice el Señor. Comienzos, nuevos comienzos, Gracias, te bendigo. Gracias, Señor. Y a su nombre. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósito y destino para cada uno de nosotros? Dios habla. Así que le damos gloria al Señor. Entonces, Dios es el que declara propósito y destino para nosotros. Porque Él es Padre. ¿Qué es lo que en la Biblia? En Génesis, creo que el capítulo 49, si no estoy mal, donde Jacob, antes de su muerte,
Él comenzó a hablarle a cada hijo, a cada familia. Comenzó a declararle propósito y destino. Escucha bien eso. Eso hizo el padre Jacob como profeta de Dios. Comenzó a declararle propósito y destino a cada familia. Porque el padre es el que declara propósito y destino sobre su linaje, sobre sus generaciones. Así que el propósito y destino de Dios para ti viene del Padre. Por eso necesitamos volver al Padre. Y para eso vino Cristo, para llevarnos al Padre. ¿A qué vino Cristo? A llevarnos al Padre. Necesitamos oír al Padre. Y el Padre dice, habrá un buen futuro. Amén. Porque eso es lo que registra la Escritura. Entonces Cristo nos revela de que Dios Padre no es solo, ni que Él es solo, ni que el Espíritu Santo es solo. Él dice, el Padre y yo uno somos. Jesús dijo en Juan 14, 15 y 16, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré a otro. ¿Enviaré a quién? No dice que vendré yo mismo. Dice, enviaré a otro. ¿A quién? Al Paracleto. ¿A quién? Al Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Yo me voy y enviaré ¿a quién? A otro. Y Jesús, luego que resucita en Hechos capítulo 1, le dice a los apóstoles y a la iglesia que está reunida con él, les dice, quédense aquí en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego y poder dentro de pocos días. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. Amén. Entonces Cristo tenía que subir al Padre para poder enviar al Espíritu Santo. Jesucristo, para cerrar esta parte, en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, Jesús dijo, por tanto vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Hagan qué? Discípulos. ¿A qué nos llamó Cristo? ¿A qué nos envió Cristo? A ser discípulos. Cada familia tiene que hacer ¿qué? Discípulos. Usted tiene que hacer de sus hijos un discípulo de Cristo. Si tu novio o tu esposo no está convertido, usted tiene que convertirlo en un discípulo de Cristo, o tu esposo o tu esposa. ¿Cuál de los dos es? Si es el hombre el convertido, haga de la esposa una discípula de Cristo. ¿Aló? Si es la mujer la que está convertida y el hombre no, pues gáneselo para Cristo y conviértalo en un discípulo de Cristo. Y los dos gánense a los hijos y conviértalos en discípulos ¿de quién? De Cristo. Y una vez que te ganes a la familia, entonces gánate a los primos, gánate a los abuelos, gánate a los tíos, gánate a los vecinos, gánate a todo amigo, compañero de trabajo o de estudio. Haz de ellos discípulos de Cristo. Esa es nuestra labor hoy. Hacer de nuestra familia una familia discípula de Cristo, hacedores de discípulos de Cristo. ¿Aló? Y Jesús dijo, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos mirar por la Escritura que Dios es una familia. Dios el Padre, Dios el Hijo. Donde hay Padre y hay Hijo, hay familia, ¿o no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son una familia. Por eso es que el hombre y la mujer son la imagen y el reflejo y la semejanza de Dios.
No el hombre solo, sino el hombre y la mujer. Aló. Cuando el hombre y la mujer, cuando el matrimonio está, los dos reflejan a Dios. Los dos reflejan el rostro de Dios. Aló. Por eso es importante el matrimonio. Por eso hay que valorar el matrimonio. Hay que apreciarlo, valorarlo, tenerlo en alta estima. Como dice la Escritura, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Aló. Por eso Dios está levantando familias inteligentes. La familia inteligente vive en el matrimonio. Camina en el matrimonio. Porque ese es el estado honroso y santo y digno, bendecido por Dios. Así que su deleite es una iglesia para familias, para honrar la familia, la imagen y el diseño de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Así que prepárate, mujer y hombre de Dios, porque Dios te levanta. Entonces, Dios es una familia, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero como en toda familia o núcleo familiar hay orden también en la familia de Dios. Porque imagínate 3 papás, por así decirlo, 3 papás dando órdenes. ¿A quién obedeces? El uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. ¿A quién obedeces? Tremendo eso, ¿no? Pero vamos para allá. Cuando hablamos del núcleo familiar en Dios, debemos entender algo. Este es el tiempo donde Dios está reuniendo a su familia. Este es el tiempo donde Dios está, ¿qué? Reuniendo a su familia, así como Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer con estas medidas para que entren tú y tu casa al arca, porque yo traigo juicio sobre esta tierra. Y este es el tiempo donde la familia debe preparar su arca. ¿Aló? Es el tiempo donde la familia tiene que tomar el diseño de Dios en Cristo como iglesia para salvaguardar la familia de los juicios que vienen sobre esta tierra y de la condenación eterna. Este es el tiempo de ser como Noé, porque este es el tiempo donde Dios está reuniendo a su familia. Y la familia tiene que estar apercibida y entendida en los tiempos. Por eso necesitamos a los de Isaacar. Este es el tiempo donde Dios está reuniendo a su familia. ¿Cómo lo dice la Escritura? ¿Cómo lo dice la Escritura? En Juan capítulo 17, versículo 20 al 23, leo así: mas no ruego solamente por estos. Esto es la oración de Cristo la noche que fue entregado por Judas. Cristo oró al Padre y estaba orando por los apóstoles y estaba orando por los que habían de creer en Cristo. Y dice: mas no ruego solamente por estos, dice Cristo, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por los que han de qué? Estaba orando por ti y por mí allí. Por los que han futuro de creer en mí. Ese éramos tú y yo. Los que han de creer en mí, ¿por qué? Por la palabra de ellos. Ahora ya no es el tiempo de ellos, ahora es nuestro tiempo. Y esta oración ahora Cristo la hace por nosotros, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aló, como familia usted tiene un propósito: llevar un mensaje de salvación para que todo aquel que crea el mensaje de Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted es un agente de salvación hoy predicando a Cristo. Su casa, su familia debe anunciar el mensaje de Cristo, porque Dios está reuniendo a los otros hijos. Dios está reuniendo a las otras familias. ¿Dónde están? Usted es el portavoz de Dios. Dice por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Propósito: para que todos sean ¿qué? Uno. Lea conmigo: para que todos sean uno. Vamos con ánimo, mi hermano. Para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, ¿dónde? En mí y yo en ti. Que también ellos sean ¿qué? Uno. ¿Dónde? En nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice la Escritura: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué propósito? Para que sean uno. Así como nosotros somos ¿qué? Uno.
nosotros plural, somos plural. Uno. Oh, mira, ahí está la pluralidad de Dios. Nosotros plural, somos plural. Uno, un conjunto. Dios, dioses, Elohim. ¿Qué más sigue diciendo? Yo en ellos, dice Cristo, pero dice también, y tú, Padre, en mí, para que ellos sean ¿qué? Perfectos en unidad. ¿Cuál unidad? La de Dios. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Y qué más dice? Y que los has amado ¿a quiénes? A ellos, de cara a mí, a mi familia, a mi casa. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre te ama como ama a Jesús. El Padre te ama y el Padre quiere que estés en Él, con Él, porque Él está reuniendo a los suyos. Aló, el Padre quiere que volvamos a su seno. El Padre quiere abrazarnos, así como dijo Cristo, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisieron. Dios está reuniendo a los suyos, a su pueblo. En Él, porque en Él es la perfecta unidad. En Él está el verdadero núcleo y unidad de la familia. Por eso familia que esté desconectada con Dios está en nada. Familia que no está conectada con Dios está en nada. Familia que está conectada con Dios está en bendición, está en un buen futuro, tiene un buen futuro. Por eso no puedes desconectarte de Dios, porque Dios te está llamando a que seas uno en Él, con Cristo y por Él y para Él. Amén, familia. Porque el éxito es Dios. El éxito es de Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero dice la Escritura, entonces, en ese orden de familia, en el núcleo familiar donde Dios nos reúne, entonces podemos mirar por la Escritura que Dios, el Padre, es el Padre de todos. Recuerde que la familia de Dios es la gran familia en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La gran familia. Dice Dios, el Padre, es el Padre ¿de qué? De todos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Lea conmigo. Vaya a la Biblia. Busque Biblia. Coma Biblia. No coma cuento. Versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15 de Efesios, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: por esta causa doblo mis rodillas ante ¿quién? Ante el Padre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dios. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre. ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. De quien toma nombre. No, toda familia. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Entonces, el nombre de familia o la identidad de familia, ¿de dónde la tomamos? ¿De dónde la tomamos? De Dios el Padre. Él es el que le da identidad, fundamento a la familia, de quien toma nombre. Toda familia, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Entonces podemos mirar que hay familias en la tierra y que hay familias ¿dónde? En los cielos. En los cielos hay familias. Está la familia angelical, está los seres espirituales, están los ancianos, están los querubines, están los serafines, están los seres espirituales, están los animales espirituales también, están las dimensiones allá. Los cielos de los cielos. Las familias de los cielos toman nombre de Dios el Padre.
Y las familias de la tierra también toman nombre de Dios, toman identidad, tienen relación con Dios. Dios es el que le da sentido a las familias en los cielos y Dios es el que le da sentido a las familias ¿dónde? En la tierra. Si Dios le da sentido a las familias en el cielo, ¿quién le da sentido a tu familia en la tierra? ¿Quién es el que le da razón, propósito y destino a tu familia? Tiene que ser Dios, porque si lo hace en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo. Aquí también ¿dónde? En la tierra, en mi casa, en mi familia. Necesitamos a Dios. Dios es el que le va a dar sentido a tu casa. Propósito, por eso dice el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en la casa, en la familia. Y necesitamos ahora ser parte integral de la familia ¿de quién? Del núcleo familiar de Dios. Yo tengo que conectar mi familia con la familia eterna. ¿Aló? Tú tienes que conectar tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos con la familia de Dios. Porque allí en esa familia Dios es el Padre de todos. Como lo dice la Escritura, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pero Dios, el Padre de todos, es también el Padre ¿de quién? De Jesucristo. Él es el Padre de Jesucristo. Mira que Dios, Jesucristo, siendo Dios, tiene a Dios como Padre. Tiene a Dios como su Padre. Dios Padre, dijo Jesús, mi Padre. Y recuerda que Jesús dijo, Padre, Abba, no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre tiene su propia voluntad, el Hijo también y el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta y Él reparte los dones de Él, los dones espirituales como Él quiere, dice la Biblia en 1 Corintios 12. Así que cada quien tiene su propia personalidad y voluntad, pero todos están sometidos ¿a quién? Al Padre. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En los cielos se hace la voluntad del Padre. Y Jesús quiere que aquí en la tierra nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre, como en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces, el Padre de todos es el Padre también de Jesucristo, pero también es nuestro Padre. El mismo Padre de Jesucristo es el mismo Padre tuyo. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 23:9. El Padre es nuestro Padre. Y Jesús dijo, y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. Esto es pertenecer a la gran familia, donde el gran Padre, Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, es el Padre de todos. Amén, iglesia. Pertenecemos a su gran familia. Pastor, ¿y cómo es que somos hijos de Dios? Juan 1:12 que dice, los estudiantes de discipulado, ¿dónde están? Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador no ha sido hecho hijo de Dios. Aún no es hijo de Dios. Necesita creer en Jesucristo, recibirle como el Mesías para que Cristo lo haga hijo de Dios, para que pueda decir, Dios no solo es mi creador, sino también que es mi Padre. Aló. Porque si no, solamente somos criaturas de Dios. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Los que somos hijos de Dios, nacimos del Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios por nacimiento. Aló. Tenemos un espíritu vivo, tenemos un espíritu que es santo, porque somos hijos de un Dios santo. Aló. Así que somos parte de la familia de nuestro Dios. ¿En qué tiempo estamos? Ojo a esto. Estamos en el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios.
¿Cuál es el propósito y el plan de Dios? Reunir a sus familias. Recuerde que Él tiene familia ¿dónde? En los cielos